¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Teleclases en RTC, el programa que educa y entretiene. Soy el profesor Carlos Sagaz y tengo el honor de conducir el programa de hoy en el área de biología. En esta oportunidad nos acompañará un invitado muy especial. Creció en medio del desierto del Sahara, para posteriormente desarrollar una exitosa carrera como destacado mago, chambelán de faraones, secretario personal de sabios personajes. Todo esto dentro de su actividad educativa para el programa Teleclases. Nos acompaña hoy el beduino incógnito. Hola, profesor Sagaz. Hola, amigos. Me encuentro muy contento de estar con ustedes. Les traigo un amistoso saludo de los milenarios habitantes del Sahara. Se lo agradezco en nombre de nuestros televidentes. Antes de entrar en materia, me gustaría que me aclarase un punto. ¿Por qué se hace llamar incógnito? ¿Por qué oculta su identidad? ¿Tiene algo que temer? Lo que pasa es que en los áridos y extensos territorios del desierto, los beduinos nos acostumbramos a cubrirnos la cara para protegernos del sol y la arena. Sí, pero aquí no estamos en el desierto, ¿no le parece? Sí, pero es que los beduinos somos tímidos y cultivamos un bajo perfil. Además, yo, en mi trabajo televisivo, quiero demostrar que soy algo más que una cara bonita. ¿Ah? Le comprendo perfectamente, pero no me ha respondido lo del nombre. Eso. Lo que pasa es que mi nombre verdadero en árabe es muy difícil de pronunciar para la mayoría de la gente. Por eso prefiero llamarme incógnito. Solo dígame incógnito. Le agradezco su sinceridad. Bueno, y ya entrando al tema de hoy, dígame, ¿cómo llegó usted a interesarse por las ciencias viviendo en medio de un desierto? Recuerde que soy un mago de alto nivel, lo cual me permite trasladarme a diferentes épocas y lugares. En uno de mis primeros viajes, visité la gran biblioteca de Alejandría. En ese lugar, descubrí un manuscrito en donde decía que la célula es la unidad fundamental de todos los organismos vivos. Pero eso es impresionante. Es una lástima que la biblioteca de Alejandría haya sido destruida hace tantos siglos y se haya perdido tanto conocimiento. Pero al menos, en nuestro programa de hoy, precisamente teníamos planeado tratar el tema de las células. Por eso le propongo que veamos la siguiente teleclase, destinada a estudiantes de la enseñanza media, y luego continuemos conversando. Me parece estupendo. Corre video. Buenos días, jóvenes. Yo soy una célula vegetal y estoy presente en las plantas. Y yo soy una célula animal y estoy presente en todo el cuerpo humano y animal. Y juntos pertenecemos al grupo de células eucariontes. Nosotros poseemos un núcleo celular bien definido, no como nuestro pequeño compañero del grupo de las células procariontes. ¿Qué? Tal vez no tenga núcleo ni organelos, pero al menos tengo pared celular, no como tú, célula animal. Tú no eres más que una bacteria. Y tú ni siquiera puedes realizar la fotosíntesis. ¡Silencio! No estamos aquí para que discutan sus diferencias. Al final de cuentas, existen millones de formas distintas de células. Ustedes y sus tontos organelos. Mejor me voy a buscar un cuerpo joven que pueda enfermar. Déjalo. Lo más seguro es que vuelva a disculparse en un par de horas. Ustedes deben aceptar sus diferencias y respetarse, así como yo respeto tu falta de organelos. Es cierto, ambas somos células eucariontes. Pero, ¿cuáles son nuestras diferencias? Primero que todo, deberías saber que todas las células eucariontes poseen una estructura y organelos similares. ¿Organelos? ¿Eso es lo que tengo por dentro? Así es. Se podría decir que son como nuestros órganos. Sí, tienes razón. Veamos. Ambos tenemos un núcleo. Este tiene en su interior el ADN, material genético que controla la expresión de las características estructurales y funcionales de la célula. Exactamente. También tenemos una membrana plasmática, que constituye el límite de las células. La membrana también regula el intercambio de sustancias que entran a la célula.
Correcto. También tenemos los ribosomas, el retículo endoplasmático, el citoplasma, el citoesqueleto, las lisosomas, las peroxisomas, las mitocondrias y el aparato de Golgi. Cada uno de estos organelos cumple una función dentro de la célula. Aún así, yo tengo mi pared celular, la cual me da rigidez. Sí, pero yo, en cambio, tengo mi centriolo que intervienen en la división celular. Y los cloroplastos son los que me permiten realizar la fotosíntesis, sintetizando los azúcares del dióxido de carbono, agua y luz solar. Es decir, produzco mi propio alimento. Nosotras, las células animales, podemos realizar la reproducción sexual en la cual los pretendientes heredan las características de los progenitores, pero aún así no son iguales. En cambio, nosotras, las células vegetales, realizamos la reproducción asexual, lo que hace que nuestros progenitores sean iguales a nosotros. Todos esos organelos y sus funciones son los que nos hacen diferentes. No solo eso, recuerda también el ácido desoxirribonucleico. El ácido desorrinonucleitor. El ácido desoxirribonucleico, más conocido como ADN y en inglés DNA. ¿Cómo es que sabes de esas cosas, célula procarionte? Tú no tienes núcleo celular. Pues mi material genético se encuentra en mi citoplasma, en una región denominada nucleoide. Así es, todas las células eucariontes y procariontes contienen su propio ADN. La información genética es necesaria para crecer, funcionar y reproducirse. Y esta información no solo traspasa de una célula madre a las células hijas dentro de un organismo, sino también de padres a hijos en los gametos. El ADN es una macromolécula organizada en forma de doble hebra, que está formada por pequeñas subunidades llamadas nucleótidos. Correcto. El ADN contiene información para la fabricación de proteínas en pequeños segmentos conocidos como genes. En el cuerpo humano hay unos 25.000 genes, es decir, 25.000 proteínas diferentes. Y las proteínas son las moléculas orgánicas clave de la estructura y funcionamiento celular. ¡Ah! ¡Ahora entiendo! No es tan complicado, solo hace falta estudiar para comprender las células y el ADN. Gracias por todo. Y perdón por no aceptar tus diferencias, célula procarionte. Después de todo, sí tenemos cosas en común. Que no se vuelva a repetir. Ahora, jóvenes, junto a su profesor o profesora, investigarán a más detalle el funcionamiento del ADN y las diferencias entre las células animales y vegetales. Hasta la próxima, jóvenes. Adiós. ¡Adiós! Chao. Como podemos apreciar, la célula es una estructura evidentemente muy compleja. ¿Se habla de esta complejidad en los manuscritos a los que usted tuvo acceso? No, en realidad, los conocimientos no estaban tan avanzados en esa época, ya que de hecho no existía la ciencia como tal, por lo que todo provenía de hipótesis de sabios y filósofos. Sin duda, y relacionando esto con las células, hemos visto que contienen ADN. Así es, profesor Sagaz. Y podríamos decir que, en cierta forma, almacenan información como la Biblioteca de Alejandría. Desde luego, se calcula, por ejemplo, que la célula de una bacteria contiene información como para llenar un libro de 1000 páginas. Pero las células no están estáticas. Claro que no. Al igual que una biblioteca, van actualizándose y transformándose. Así es. Y eso es lo que se llama el ciclo celular, como veremos en la siguiente teleclase, destinada a la enseñanza media, pero que por supuesto todos pueden disfrutar en casa. Corre video. Hola a todos por allá. Nuevamente nos encontramos en este lugar. Espero recuerden lo que vimos la clase pasada, sobre el núcleo celular. Lo que nos da paso a lo que realmente nos interesa, el ciclo celular, para poder resolver mi facsímil y subir mi puntaje. Algún día seré puntaje nacional, lo sé. Entonces comencemos sin más contratiempos. En la vida de una célula se pueden distinguir 4 etapas: nacimiento, crecimiento,
diferenciación y reproducción o muerte celular. De acuerdo con la teoría celular, toda célula se origina de una célula preexistente y el proceso por el que ocurre se denomina división celular. En organismos unicelulares, este mecanismo da origen a un nuevo individuo, incrementando el tamaño de su población, mientras que en organismos pluricelulares permite el crecimiento del individuo debido al aumento del número de células y el reemplazo de células dañadas o muertas. Aunque la división celular ocurre tanto en procariontes como en eucariontes, en esta oportunidad nos limitaremos a la descripción de la división celular de células eucariontes. Para comenzar, debemos saber que toda célula experimenta una serie de transformaciones que culminan en la generación de dos células hijas. Esta serie de cambios recibe el nombre de ciclo celular. La interfase es el periodo en el que la célula crece y se prepara para la siguiente división celular. Consta a su vez de otras tres fases, denominadas G1, S y G2, en las que la célula duplica su material genético y todo su contenido, como proteínas, organelos, membranas, entre otros, de modo que aumenta su tamaño antes de dividirse en dos células hijas. La fase M es la etapa en la que ocurre la división del núcleo, denominada mitosis, proceso en el cual se reparte en forma equitativa el material genético en las dos células hijas. Una vez que el núcleo se ha dividido, el citoplasma también lo hace, proceso denominado citocinesis. Así, cada célula hija recibe la misma cantidad de material genético y una parte más o menos igual al citoplasma. La mitosis es un proceso continuo que consiste en la división del núcleo celular. Con el fin de facilitar su estudio, los biólogos la han dividido en 4 etapas. Cada una de estas etapas se caracteriza por hechos particulares que se llevan a cabo en el interior de la célula en división: profase, metafase, anafase y telofase. Este tipo de división ocurre en células somáticas y es fundamental para la proliferación celular, que tiene lugar durante el desarrollo embrionario, el crecimiento y la mantención de los tejidos. En ocasiones, las células sufren alteraciones del material genético, lo que provoca trastornos de diversos tipos. Estas alteraciones se denominan mutaciones y sus efectos en el organismo son muy variados. Si la mutación se produce en alguno de los genes implicados en la regulación del ciclo celular, el individuo puede desarrollar un cáncer, el que se caracteriza por una proliferación celular rápida y descontrolada. El cáncer se inicia cuando un grupo de células de un lugar específico del organismo comienza a dividirse de manera inusual, lo que origina una masa de células denominada tumor. Continuando con la idea de división celular, la meiosis es un tipo de división celular exclusivo de los organismos que se reproducen sexualmente. En muchos protozoos, algas y hongos, la reproducción es asexual, es decir, por división celular simple o mitosis. En este caso, todos los descendientes tienen una herencia que proviene de un solo antecesor. En cambio, la mayoría de los organismos multicelulares, la reproducción se realiza por medio de gametos o células sexuales, que se generan por meiosis, en un proceso denominado gametogénesis. Mediante la fecundación se origina el cigoto o célula huevo, que porta material genético de los dos progenitores y se reproduce por mitosis, formando un nuevo individuo pluricelular. En los organismos que se reproducen sexualmente, los gametos, uno femenino y uno masculino, se unen en el proceso de fecundación, y el cigoto resultante recibe dos conjuntos de cromosomas, uno proveniente del padre y el otro de la madre. Esto es posible gracias a que los gametos contienen en su núcleo solo la mitad de la dotación genética. Por ejemplo,
En la especie humana, de los 46 cromosomas homólogos, los gametos contienen solo un cromosoma de cada par, es decir, 23 cromosomas, y por esto tienen un cariotipo N. De esta manera, de la unión de dos gametos haploides se origina una célula diploide con cariotipo 2N. Antes de pasar a la generación sexual siguiente, en un momento del ciclo biológico de los organismos se reduce a la mitad el número de cromosomas de los gametos durante una meiosis. Esto ocurre en el proceso denominado gametogénesis. Por su parte, la espermatogénesis es el proceso de formación y diferenciación de los espermatozoides o gametos masculinos, a partir de células germinales primordiales. Se lleva a cabo en los túbulos seminíferos y se divide en 3 fases: proliferativa, meiótica y espermatogénesis. Al fin pudimos ver el tema de mi facsímil. Es momento de volver al estudio. Espero que a ustedes también les haya servido ver parte de la materia junto a nosotros. Nos vemos en una próxima teleclase.